El millonario rico abofetea a su esposa embarazada en público frente a su amante, pero no sabía lo que ella ocultaba. Lo llamaban el león dorado de la alta sociedad. Pedro Carille, un millonario hecho a sí mismo, siempre impecablemente vestido, con un ático bañado en oro y una esposa embarazada adorada por todos. Pero detrás de las fotos de portada brillantes y los lujosos eventos benéficos, se escondía un secreto en descomposición. Se rumoreaba sobre otra mujer, una amante cuya presencia amenazaba con romper el cuento de hadas que era su matrimonio. Sin embargo, nadie podría haber imaginado la explosiva confrontación que ocurriría en público, ni el aterrador momento en el que la ira de Pedro estallaría, llevándolo a hacer lo impensable. Lo que él desconocía era que su esposa guardaba un secreto impactante que haría añicos todo lo que creía tener bajo control. Pedro Carroll era la encarnación del sueño americano. Nacido en un barrio humilde de Phoenix, Arizona, se abrió camino con esfuerzo y ambición inquebrantable. Para mediados de sus 30, ya era el dueño de Carille Internacional, un conglomerado que abarcaba desde nuevas empresas tecnológicas hasta hoteles de lujo y obras filantrópicas. La gente admiraba su sonrisa de estrella de cine y envidiaba su vida dorada. Todas las mañanas, su chofer personal lo dejaba en un rascacielos de 50 pisos en Manhattan que llevaba su nombre. Dentro, los empleados susurraban sobre su casi legendaria ética de trabajo. Llegaba antes del amanecer y no se iba hasta que las luces de la ciudad resplandecían. Siempre pulcro, seguro de sí mismo y en control, Pedro tenía el toque de Midas. Cada negocio en el que invertía florecía. Los medios lo adoraban, retratándolo tanto como un visionario magnate como un esposo romántico. Su esposa, Alma Carille, née Harrington, era la refinada hija del magnate inmobiliario Adrian Abar. Su boda, 2 años atrás, había sido un evento de lujo en el histórico Plaza Hotel, con dignatarios, estrellas de Hollywood y grandes empresarios de todo el mundo. Cada movimiento de Alma reflejaba una gracia impecable, lo que le valió el apodo de el cisne entre la élite social. Su labor filantrópica, organizando recaudaciones para hospitales infantiles y apoyando refugios para mujeres, la hizo aún más querida. Cuando se supo que Alma estaba embarazada, los tabloides celebraron la noticia como el siguiente capítulo del cuento de hadas de los Carille. Los editores competían por anuncios exclusivos del bebé y reportajes sobre la habitación del recién nacido. Los paparazzi acampaban en cada clínica ginecológica de lujo en Manhattan, esperando captar la foto perfecta de la pareja saliendo con ecografías en mano. Pero incluso en este mundo de glamour, las grietas comenzaron a formarse. Alma notó el nerviosismo de Pedro. Sus constantes viajes de negocios a Londres no coincidían del todo con el calendario oficial de Carille Internacional. Sus cenas privadas eran canceladas a última hora con excusas vagas. Intentó convencerse de que todo era parte del precio del éxito. Después de todo, su propio padre también había sacrificado largas horas para construir su imperio. Pedro, con su insaciable ambición, tal vez solo estaba sobrecargado. Sin embargo, una corriente de tensión recorría su hogar. Los cambios en Pedro eran sutiles pero inquietantes. Su temperamento más volátil, sus miradas ausentes, los resentimientos no expresados. Rara vez la acompañaba a las consultas médicas, enviando en su lugar a un asistente personal con la excusa del trabajo. Alma trató de no darle importancia, asegurándose de que era lo suficientemente fuerte para llevar su embarazo sola si era necesario. Pero el destino tenía una forma cruel de desenterrar ilusiones. Sin que Alma lo supiera, Pedro escondía secretos. Los susurros entre los empleados hablaban de una mujer misteriosa vista saliendo de su oficina después del horario laboral. Vestía prendas de diseñador, Valentino, Dior, y subía a un auto negro elegante que no era de Alma. El rumor se extendió, pero el temor a la ira de Pedro mantuvo a todos en silencio. Ajena a la tormenta que se avecinaba, Alma continuó su trabajo benéfico, acariciando suavemente su creciente vientre. Aún creía en el amor de su esposo y en la vida de ensueño que habían construido. Pero mientras la ciudad vibraba bajo los rascacielos que llevaban su apellido, el destino ya estaba escribiendo un capítulo de traición, desamor y revelaciones inimaginables. Una de las primeras en sospechar fue Carmen del Pozo, la asistente personal de Pedro. Carmen, una mujer aguda de 20 y tantos años,
Había ingresado a Carile Internacional recién salida de la universidad y se ganó la confianza de Pedro gracias a su eficiencia. Pero en los últimos meses, había notado señales, reuniones en lugares que no coincidían con la agenda oficial, entregas de flores a una dirección desconocida, facturas de tarjetas de crédito con exorbitantes gastos en cenas que ella nunca había reservado. Una tarde, se cruzó con Alma en el lounge ejecutivo. La esposa de Pedro lucía algo pálida y se frotaba la parte baja de la espalda. El embarazo estaba cobrando factura, pero aún mantenía su característica compostura. Carmen se acercó con cautela. Señora Carile, ¿cómo se siente? Alma le dedicó una sonrisa apagada. Cansada, pero es de esperarse. ¿No? El tercer trimestre no es fácil. Carmen asintió, debatiéndose sobre si decir más. Algo en la mirada de Alma parecía suplicar honestidad. Si necesita ayuda con algo, estoy aquí, dijo finalmente, con un tono deliberadamente ambiguo. No podía arriesgarse a mencionar sus sospechas sobre Pedro en un entorno corporativo. Los ojos de Alma brillaron con gratitud. Gracias, Carmen. Lo tendré en cuenta. La tensión seguía siendo intangible, pero sofocante. Esa noche, Carmen encontró a Pedro en su oficina, revolviendo documentos con energía inquieta. Su corbata estaba aflojada y un aire de impaciencia lo rodeaba. Carmen, dijo sin levantar la vista, hay una carpeta roja en tu escritorio. Organiza un mensajero para su entrega inmediata al Hotel Belmont. Marcala como privada, y confidential. Ella parpadeó. Señor, ¿se refiere a la propiedad Carile Belmont en Londres? Pedro frunció el ceño. No, respondió secamente. El Belmont en centro de Manhattan. Midtown. Eso quedaba a pocos minutos de la oficina. Un mensajero parecía innecesario, pero Carmen asintió, sin atreverse a preguntar más. Cuando Pedro se fue, revisó cuidadosamente la dirección. Efectivamente, el destinatario era señorita Elena Rosso, en una suite del Belmont. El nombre no figuraba en la lista de proveedores habituales de Carile Internacional, ni en la de ningún socio comercial conocido. Un mal presentimiento se instaló en su estómago. Selló el sobre, pero su mente no dejaba de girar. Mientras tanto, el padre de Alma, Adrián Abar, también tenía preocupaciones. Como hombre de negocios astuto, había notado cambios recientes en Pedro. Tratos que antes requerían mínima supervisión ahora venían acompañados de cláusulas complicadas. Intentó abordar el tema de manera sutil durante una cena de la Fundación Abar. Hijo, dijo, colocando una mano sobre el hombro de Pedro, he notado algunas expansiones inusuales en tus proyectos. No estarás sobrecargando demasiado. Quizás necesitas un descanso, especialmente con el bebé en camino. Pedro forzó una sonrisa. Aprecio su preocupación, señor, pero todo está bajo control. Ya verá, estoy a punto de lograr un avance que pondrá a Carile Internacional en el mapa global como nunca antes. Adrián, aún escéptico, buscó con la mirada a Alma. El destello de inquietud en sus ojos solo confirmó sus sospechas. Detrás de la fachada de elegancia, algo no encajaba. Pero, ¿qué tan profundas eran las grietas? Eso aún no lo sabía. Los rumores circulaban, las advertencias pasaban desapercibidas. En el corazón de Manhattan, una historia de traición estaba a punto de llegar a un clímax tan impactante que incluso la ciudad que nunca duerme quedaría atónita. A mitad de semana, Pedro se deslizó dentro del ascensor privado del Hotel Belmont de Midtown. El elevador zumbaba suavemente mientras ascendía hasta el último piso, donde Elena Rosso lo esperaba. Cuando abrió la puerta, llevaba puesto un batín de satén carmesí, una sonrisa misteriosa curvando sus labios. Exótica y voluntariosa, Elena era precisamente el tipo de mujer diseñada para tentar a los hombres poderosos. Se hacía llamar marchante de arte francesa, expandiendo su clientela en Manhattan, pero sus encuentros con Pedro raramente tenían que ver con negocios legítimos. Cariño, ronroneó, apartándose para dejarlo entrar en la lujosa suite del ático. La habitación tenía ventanales de suelo a techo que enmarcaban el skyline de la ciudad, sofás de marfil mullidos y un aire impregnado de un perfume embriagador. Pedro se quitó el abrigo, sus nervios tensos. Había cancelado 2 reuniones en la oficina para estar allí, un riesgo que, en otra etapa de su carrera, habría sido impensable. Pero la atracción de Elena era magnética.
Poseía una habilidad inquietante para hacerlo olvidar sus responsabilidades, su matrimonio, incluso a su hijo por nacer. No puedo quedarme mucho tiempo, murmuró, pero necesitaba verte. Elena rió con una voz baja y ronca. Mi halagas. Ya empezaba a pensar que tu esposa te tenía bien atado. Pedro se tensó al escuchar el nombre de Alma. No hablemos de ella, dijo con dureza. Helena arqueó una ceja. Como quieras. Se inclinó, deslizando los brazos alrededor de su cuello. De todos modos, tengo una sorpresa para ti. Lo condujo hasta una mesa lateral, donde una botella de champán añejo se enfriaba en un balde de plata. Pedro la observó, notando la etiqueta y su exorbitante precio. No deberías haberlo hecho, dijo con una media sonrisa. Helena Logino Anojo. Un brindis por nuestro próximo proyecto. Pronto viajaré a Europa para una subasta. Quizás podríamos convertirlo en un viaje de negocios para Carile Internacional. Su sugerencia flotó en el aire, insinuando no solo dinero, sino también tiempo juntos en París o Roma. Pedro lo consideró, ignorando el pinchazo de culpa. Lo veremos, murmuró. Destapó la botella. Bebieron. Elena giraba el líquido en su copa, atrapando su mirada con la suya. En ese momento, el resto del mundo desapareció. Lo que Pedro no sabía era que Elena tenía su propia agenda. Hacía preguntas sutiles sobre sus finanzas, sus expansiones, sus conexiones en las altas esferas. Anhelaba el poder que conllevaba su apellido y veía su relación con él como un trampolín para alcanzar algo aún más grande. Ocasionalmente, se observaba en el espejo del hotel y se aseguraba de que su plan seguía en marcha. Pasaron una hora juntos antes de que Pedro se marchara, sellando la despedida con un beso apasionado. Mientras entraba en el pasillo, una oleada de inquietud lo invadió. ¿Y si alguien me vio? Pero desechó el pensamiento. Él era Pedro Carroll. Intocable. No podía imaginar que, en ese mismo instante, un botones llamado Anthony Rosario lo había reconocido. Anthony había servido a la familia Carile en una gala benéfica el año anterior. Ahora, con el teléfono en la mano, estaba a punto de hacer una llamada que desataría la caída de Pedro, exponiendo su secreto más guardado y arrastrando a Alma, Elena y a cualquiera que estuviera en su órbita en una espiral de destrucción que sacudiría la alta sociedad de Manhattan. La noche siguiente, Alma estaba sentada en el borde del sofá de su ático, hojeando recortes de revistas con diseños para la habitación del bebé. Había elegido tonos suaves de verde menta y lavanda, buscando una atmósfera tranquila para su hijo. Pedro, sin embargo, apenas había participado en la elección. Siempre mencionaba asuntos urgentes en el trabajo como excusa. Cuando finalmente llegó a casa, la tensión en sus hombros era palpable. Caminó directamente junto a las muestras de tela y los catálogos de bebés sin siquiera mirarlos. El corazón de Alma se encogió. Tragó su decepción y trató de acercarse con suavidad. Pedro, el próximo viernes hay una gala benéfica para el Clínica para Niños. Yo la estoy organizando. ¿Podrás asistir? Él apenas la miró mientras aflojaba su corbata. No lo sé. Puede que tenga que viajar. Su respuesta fue seca. Alma dejó la revista a un lado. ¿De viaje otra vez? ¿A dónde esta vez? Pedro le lanzó una mirada afilada. Tengo que cerrar detalles de una inversión en el extranjero. Eso es todo. Su tono dejaba claro que no había más que discutir. Alma sintió un temblor de enojo, pero mantuvo la calma en su voz. Has estado viajando mucho últimamente. Londres, Chicago, incluso aquí en Nueva York, en hoteles. ¿Estás seguro de que todos estos viajes de negocios son realmente necesarios? Pedro se giró para mirarla, su expresión fría. Ahora me estás espiando. ¿Eso es lo que es el matrimonio? ¿Tener que justificar cada minuto de mi día? Alma cerró los ojos brevemente, buscando fuerzas. No es espiar querer que mi esposo esté presente durante mi embarazo. He ido sola a todas las citas médicas, y el bebé llegará en unas semanas. ¿No quieres estar aquí para nosotros? La mandíbula de Pedro se tensó. Un destello de culpa apareció en su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una actitud defensiva. Estoy construyendo un futuro, Alma. Un futuro que incluye a este niño. ¿O crees que el dinero aparece de la nada? Si no manejo estos negocios, todo nuestro estilo de vida podría venirse abajo. Alma sintió que el mentón le temblaba, pero se negó a llorar. Has cambiado.
susurró. Ni siquiera sé desde cuándo. Pero te has convertido en otra persona. Pedro la miró en silencio. Un sinfín de respuestas cruzaron por su mente, pero ninguna salió de sus labios. De repente, se dio la vuelta y se dirigió a su estudio, dejando a Alma en la sala de estar, sintiéndose vacía ante la creciente distancia entre ellos. Una vez dentro de su estudio, Pedro se dejó caer en su silla de cuero. Su reflejo en la gran ventana lo observaba con dureza. Un hombre atrapado entre deseos contradictorios. La atracción hipnotizante de Elena. La devoción inquebrantable de Alma. El hijo que estaba por nacer y en el que intentaba no pensar demasiado. Se sentía acorralado, sofocado por las exigencias que él mismo se había impuesto. Mientras se sumía en la oscuridad, el teléfono de Alma vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Tengo información sobre su esposo. Necesitamos hablar. Mario Rosario. Alma franció el seno, desconcertada. El nombre no le resultaba familiar, pero el tono del mensaje era urgente. Algo dentro de ella se agitó, una mezcla de temor y determinación. Abrió el mensaje con el corazón latiendo con fuerza. No sabía que estaba a punto de derribar las paredes que Pedro había construido cuidadosamente alrededor de su doble vida. A la mañana siguiente, Alma se deslizó discretamente dentro de una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Llevaba un abrigo negro sencillo y una bufanda suelta para disimular su rostro. En un rincón apartado, un joven con uniforme de botones y una placa con el nombre Mario Rosario removía su café con evidente nerviosismo. Cuando ella se acercó, él se puso de pie de inmediato con educación. Señora Carile, es un honor conocerla. Por favor, solo llámame Alma, murmuró ella, deslizándose en el asiento frente a él. Mario asintió, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. No sé cómo decir esto. Yo vi a su esposo en el Belmont Hotel. Visitó una suite en el último piso varias veces. Lo reconocí de la gala benéfica del año pasado, y no estaba con usted. El color se drenó del rostro de Alma. Su pecho se apretó, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Estás seguro de que era él? Mario suspiró, sacando un teléfono pequeño de su bolsillo. Tocó la pantalla y le mostró una foto. La imagen era algo borrosa, pero inconfundible. Pedro saliendo del ascensor con una elegante mujer de cabello oscuro. Alma llevó una mano a la boca, su corazón martilleando contra su pecho. ¿Por qué me está mostrando esto?, preguntó con voz temblorosa. No lo estaba acusando, solo quería entender. Mario apartó la mirada, con un destello de culpa en los ojos. Mi mamá trabaja en el servicio de limpieza del Belmont, y la trataron muy mal una vez. Además, ella es ventilador suya. Sé que colabora con el refugio de mujeres donde ella es voluntaria. Alma apenas pudo procesar sus palabras. Sentí que debía hacer algo, continuó Mario. Usted parece tan buena persona, y merece saber la verdad. Dudó un instante antes de añadir. Esa mujer, la escuché decir su nombre. Se llama Elena Rosso. Alma Cero Los Ojos. El nombre resonó en su mente. La traición, la humillación, y una rabia feroz por su hijo no nacido se agolparon dentro de ella. Respiró hondo, intentando calmarse. Gracias por decirme esto, dijo al fin. Sé que no debió ser fácil. Mario asintió. En su rostro había una mezcla de alivio y preocupación. Solo espero que pueda hacer algo al respecto. Usted merece algo mejor. Alma metió la mano en su bolso y sacó un sobre con una suma discreta de dinero, extendiéndoselo. Aprecio tu honestidad. Por favor, acepta esto por las molestias. Él vaciló un momento, pero ella insistió. Finalmente, lo aceptó con una leve inclinación de cabeza. Antes de que se marchara, Alma le tocó el brazo con suavidad. «Me has hecho un favor», susurró. «Gracias». Mario asintió y salió de la cafetería. Alma se quedó allí, con la foto aún abierta en la pantalla de su teléfono. La verdad estaba ante sus ojos. Y ahora, solo quedaba decidir qué haría con ella. Afuera, el bullicio de la ciudad se sentía amplificado. Los autos tocaban la bocina, los peatones se apresuraban, todos ajenos a la tormenta emocional que rugía dentro del corazón de Alma. Se aferró a su abrigo con fuerza,
cada paso pesando más que el anterior. La imagen de Pedro con otra mujer, tan descarado, tan traicionero, se repetía en su mente como una cinta rota. A pesar de la angustia amenazando con consumirla, una chispa de desafío se encendió dentro de ella. Ella era Alma Carile, hija de Adriana Barr, una mujer experta en navegar los pasillos del poder. Pensó en su bebé, en el imperio de su padre, en su propia red de influencia y filantropía. No me derrumbaré. En cambio, reuniría pruebas, trazaría una estrategia y protegería a su hijo a toda costa. Al día siguiente de su reunión clandestina con Mario Rosario, Alma organizó una cita con la asesora legal de confianza de su padre, Daniela Cho. Daniela, una abogada formidable de casi 60 años, era conocida por su enfoque directo y su lealtad inquebrantable hacia la familia Abar. Cuando Alma llegó a la discreta oficina legal cerca de Parque Central, Daniela la recibió con los brazos abiertos. «Alma, querida, pasa», dijo, con la preocupación reflejada en su rostro. Cuando la puerta se cerró, Alma sacó su teléfono y abrió la galería de imágenes, mostrando las pruebas condenatorias. El rostro de Daniela se endureció al examinar las fotos. «Esto es grave», dijo, hojeando las imágenes. Una infidelidad puede ser motivo para una acción legal significativa, especialmente considerando tu embarazo. Pero, Alma, ¿estás segura de que quieres seguir este camino? Alma sostuvo la mirada de Daniela, recordando la devastación que la había acompañado cada noche. Pedro me hizo promesas. A mí, a nuestro hijo que aún no ha nacido. Y las rompió. No seré impulsiva, pero necesito protegerme. Proteger al bebé. No sé si quiero el divorcio todavía, pero necesito saber cuáles son mis derechos. Daniela asintió y sacó un conjunto de documentos de su maletín. Tu acuerdo prenupcial tiene cláusulas específicas, especialmente en casos de infidelidad, abuso conyugal o abandono. Podemos reunir más pruebas y asegurar activos financieros para ti y tu hijo. Pero, Alma, debes estar consciente de que estas batallas pueden volverse desagradables. ¿Estás lista para eso? Los labios de Alma se apretaron en una línea firme. Estoy preparada para defender el futuro de mi hijo. No busco destruir a Pedro, pero no dejaré que él o esa mujer nos arruinen. Daniela le apretó la mano en señal de apoyo. Nos moveremos con cautela. Empieza a recolectar cualquier prueba que puedas, transacciones financieras, registros telefónicos, testigos. Solicitaré discretamente una auditoría sobre los activos de Pedro para ver si está desviando fondos hacia su amante. Cuando tengamos el panorama completo, decidiremos los próximos pasos. Alma salió de la oficina de Daniela con una mezcla de tristeza y determinación. El peso de la traición le apretaba el estómago, pero la ira creciente la mantenía firme. No podía permitirse ser ingenua nunca más. Mientras tanto, Pedro no tenía idea de que su esposa estaba orquestando una silenciosa represalia. Su mente estaba ocupada en las exigencias de Elena sobre su viaje a Europa y en la extraña frialdad de Alma en casa. Sus cenas se habían vuelto dolorosamente silenciosas. Cuando se dignaba a aparecer, intentaba hacer conversación, pero Alma le respondía con una cortesía distante que hería más que cualquier pelea abierta. Pensó que quizás ella solo estaba agotada por el embarazo. O tal vez su agenda filantrópica la tenía abrumada. Elena, en cambio, se había vuelto más audaz. Insistió en que Pedro la acompañara a la próxima exhibición de arte en su galería. Un evento para presumir su relación. Pedro se negó, alegando que no podía arriesgarse a ser visto en público con ella. Elena hizo un puchero, y la tensión entre ellos también aumentó. Las mareas estaban cambiando. Pero Pedro no lo veía. Seguía creyendo que controlaba la narrativa. Su imperio de negocios. Su matrimonio. Su aventura clandestina. Pronto, sin embargo, sus ilusiones se harían añicos. Porque ninguna fortaleza, por más reforzada que esté, puede resistir el impacto de la traición y la venganza cuando chocan de frente. El momento en que todo comenzó a desmoronarse ocurrió en un evento benéfico que Alma coorganizó para el refugio de mujeres Abar. El evento tuvo lugar en el majestuoso Gran Salón de Baile del St. Regis Hotel. Un escenario de sofisticación, con sus resplandecientes candelabros de cristal y suelos de mármol. Todos los nombres más importantes de la élite de Manhattan estaban allí: políticos,
celebridades y las figuras más influyentes de la filantropía. Vestida con un elegante vestido de gala color esmeralda, Alma saludaba a los invitados con una sonrisa impecable, ocultando la tormenta dentro de ella. A lo lejos, vio a su padre, Adrián Abar, tomando un martini junto a la mesa de la subasta silenciosa. Le dedicó un leve asentimiento de apoyo. Y luego lo vio a él. Pedro. Llegó una hora tarde, con su típica sonrisa de confianza. Pero sus ojos no se encontraron con los de ella. Y entonces, en un giro retorcido del destino, vio a Elena Rosso. Había conseguido una invitación donando una pintura rara para la subasta. Vestida con un deslumbrante vestido plateado, Elena irradiaba belleza. Pero más que su apariencia, lo que llamaba la atención era la incomodidad que generaba su presencia. La piel de Alma se erizó al verla. Respiro hondo. No haría una escena. Pero a medida que avanzaba la noche, los susurros comenzaron. Los invitados notaron los intercambios de miradas entre Pedro y Elena. Demasiado íntimos para ser simples conocidos. Alma mantuvo su compostura como anfitriona, pero cada murmullo era una nueva puñalada. Para empeorar las cosas, Elena parecía determinada a hacer notar su cercanía con Pedro. Se deslizó hasta él en la barra, inclinándose demasiado cerca. Alma apretó la copa de vino en su mano. El tiempo de la paciencia estaba a punto de llegar a su fin. Las risas resonaban demasiado fuerte. Carmen del Pozo, que estaba presente para asistir a Pedro, notó la creciente tensión en el aire. Se acercó discretamente a Alma, posando una mano tranquilizadora sobre su brazo. «Estoy aquí si me necesitas», susurró. Pero Alma solo pudo esbozar una sonrisa tensa. Cuando llegó el momento del discurso principal, Alma subió al escenario para hablar sobre el empoderamiento femenino y el trabajo del refugio. Su voz era firme y elocuente, pero cada palabra sobre el respeto hacia las mujeres y la necesidad de ofrecerles espacios seguros llevaba un filo oculto, como si fueran dardos dirigidos al hombre que debería haber sido su apoyo incondicional. A mitad de su discurso, su mirada captó a Pedro y Elena en un rincón, susurrando entre ellos. La rabia ardió en su interior, pero se obligó a seguir, terminando su intervención entre una ovación de aplausos. Bajó del escenario con la intención de retirarse tras bambalinas para recuperar la compostura. Pero entonces, Elena pasó junto a ella, rozando su vientre con el codo de manera apenas perceptible. Podría haber sido un accidente. O quizás no. Alma soltó un leve jadeo de dolor, sobresaltada. Pedro, con los ojos encendidos, se acercó de inmediato. Pero, sorprendentemente, no fue para consolar a su esposa. «Alma, ten más cuidado con dónde caminas», espetó, con dureza. Los presentes quedaron atónitos. Detrás de él, Elena sonrió con satisfacción, sus labios pintados curvándose en un gesto de triunfo. Las lágrimas nublaron los ojos de Alma, pero ella se mantuvo firme. Mi vientre», balbuceó, incapaz de terminar la frase. La humillación y la angustia le robaron el aliento. Alrededor de ellos, los murmullos se extendieron. Los flashes de las cámaras se encendieron. El silencio se apoderó de la sala. Era la revelación de la verdadera cara de Pedro Carille. Frente a la élite de Manhattan, la dorada fachada del león de la alta sociedad se resquebrajaba. Y en su lugar, emergía algo mucho más oscuro y peligroso. Tras ese tenso momento, Alma salió del salón con el corazón latiendo frenéticamente. Se sujetó el vientre, preocupada por el bebé. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero necesitaba un espacio donde respirar. El gran corredor que conducía al vestíbulo le pareció la mejor salida. Pero antes de llegar a las imponentes puertas dobles, escuchó unos pasos apresurados detrás de ella. Se giró rápidamente. Pedro venía tras ella, su rostro retorcido por la ira. Los invitados se quedaron atrás, observando desde la distancia, sin saber si debían intervenir. «¿Qué demonios fue eso allá dentro?», exigió con voz baja pero llena de furia. La sorpresa de Alma se convirtió en rabia. «Eso. Yo estaba dando un discurso, recaudando fondos para mujeres abusadas y sin hogar. Mientras tú». Su voz se quebró. «Estabas con ella. ¿Y ahora? ¿Me culpas a mí?». Pedro la sujetó del brazo. «Baja la voz», ordenó entre dientes. «Estás haciendo un espectáculo». Alma se soltó de su agarre, ignorando el ardor en su piel. «El espectáculo lo estás haciendo tú», replicó.
su voz temblando con una mezcla de furia y dolor. ¿Cómo te atreves a venir aquí con ella? Pedro intentó silenciarla de nuevo. Alma, estamos en público. No hagas esto aquí. Pero antes de que pudiera responder, una tercera presencia se unió a la escena. Helena Rosso, con la audacia de alguien que se creía intocable, avanzó con una sonrisa petulante. Pedro, cariño, ¿todo está bien? Susurró, aunque su sonrisa sugería que estaba disfrutando cada segundo del sufrimiento de Alma. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No tienes derecho a llamarlo cariño delante de mí. Su voz se volvió gélida, cargada de indignación. Los asistentes que se habían acercado formaron un semicírculo a su alrededor. Algunos escondían sus teléfonos, grabando discretamente. El enfrentamiento se había convertido en un espectáculo público. Un incómodo silencio se extendió por el vestíbulo. Fue entonces cuando Adrián Abar apareció al fondo de la multitud. Su rostro se endureció en cuanto comprendió la situación. Empujó a un par de invitados a un lado, avanzando hacia su hija. Pedro, sintiéndose acorralado, reaccionó mal. Deja de actuar como una víctima. Alma, soltó de repente. No tienes idea de la presión que tengo, los tratos que debo cerrar. Helena yes. Pero lo que fuera que iba a decir quedó atrapado en su garganta. Alma sintió el golpe de su traición como una bofetada en el alma. Y luego, Pedro lo hizo de verdad. Su mano voló en el aire y se estampó contra la mejilla de Alma con un golpe seco y brutal. El sonido resonó en el vestíbulo como un disparo. El aire se congeló. Los jadeos de los testigos fueron ahogados por el estallido de los flashes de las cámaras. Alma tambaleó, su mano volando instintivamente a su rostro ardiente. El mundo pareció ralentizarse. Los candelabros de cristal brillaban sobre ellos, inmutables. Elena, que un instante antes sonreía con altivez, se quedó petrificada. El horror se dibujó en los rostros de los asistentes. Y entonces, como una fuerza desatada, Adrián Abar irrumpió en la escena. Con un rugido de furia, empujó a Pedro lejos de su hija. «¿Has perdido la maldita cabeza?», bramó, su voz rebotando en las paredes de mármol. «Esa es mi hija, maldito desgraciado». Los invitados se apartaron. Algunos corrieron al lado de Alma. Otros no pudieron resistir la tentación de capturar el momento en sus teléfonos. Pedro Carile, el hombre dorado de Manhattan, acababa de caer de su pedestal. Y el estruendo de su caída sería imposible de ignorar. Un guardia de seguridad se mantenía cerca, indeciso, sin saber si debía intervenir en lo que parecía una disputa doméstica convertida en escándalo público. Pedro, con el rostro convertido en una máscara de furia y conmoción, comprendió demasiado tarde la magnitud de lo que acababa de hacer. Su pecho subía y bajaba con violencia, la adrenalina recorriéndolo de pies a cabeza. Ella me provocó, balbuceó. Pero sus palabras sonaron vacías en medio del silencio sepulcral de los horrorizados espectadores. Alma respiró hondo, su aliento tembloroso. Le sostuvo la mirada, pero lo que Pedro encontró en sus ojos no fue dolor, sino una frialdad que jamás había visto antes. Presionando una mano contra su mejilla ardiente, su voz emergió como una daga afilada. ¿Te atreves a ponerme una mano encima? A mí. A tu esposa embarazada. Susurró con furia contenida. Acabas de cruzar una línea que ninguna disculpa podrá borrar. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Súbitamente, pareció ansiosa por alejarse de la escena que ella misma había ayudado a encender. Adrián se giró hacia ella con fuego en la mirada. «Y tú, quien quiera que seas», rugió. «No te atrevas a acercarte a mi hija nunca más». Elena retrocedió, aferrándose a su bolso de mano antes de desaparecer entre la multitud, que se abrió para dejarla pasar como el mar rojo. Pedro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Adrián se girara hacia el guardia de seguridad. «Llama una ambulancia. Mi hija está embarazada». El guardia se apresuró a obedecer. Pero Alma, con las lágrimas a punto de brotar, se irguió con dignidad. «No necesito una ambulancia», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Solo necesito alejarme de él». Adrián la sujetó con cuidado y la guió hacia la salida. Los fotógrafos, alertados por el escándalo, ya estaban apostados afuera, sus cámaras disparando ráfagas de destellos. Los flashes iluminaron la noche,
capturando cada detalle. El rostro de Alma se quedó por lágrimas. Su figura temblorosa, sostenida por su furioso padre. Pedro, tambaleante detrás de ellos, tratando desesperadamente de recuperar el control. Alma, gritó Pedro. No te vayas. Hablemos. Ella se detuvo un instante, volviéndose hacia él con una mirada de puro asco. No te atrevas a acercarte a mí. Su voz tenía la frialdad de una puerta cerrándose para siempre. Sin mirar atrás, subió al asiento trasero de la limusina de su padre. Adrián la siguió. La puerta se cerró de golpe, y el vehículo se alejó a toda velocidad por la iluminada Manhattan. Pedro se quedó allí, solo y desorientado. Las cámaras seguían destellando. En cuestión de minutos, los tabloides y las redes sociales se inundarían con los titulares. El multimillonario Pedro Carille abofetea a su esposa embarazada en evento benéfico. Su amante, implicada. Cualquier rastro de simpatía o duda quedaría sepultado bajo la avalancha de condena pública. En ese instante, se hizo dolorosamente evidente. El imperio perfecto que Pedro había construido con riqueza y carisma estaba derrumbándose ante sus propios ojos. Y en el corazón de Alma, resonaba un voto silencioso. Nunca más permitiría que ese hombre la lastimara a ella o a su hijo. 2 días después, Alma estaba refugiada en el ático de su padre en el Upper East Side. La prensa no cesaba en su acoso, pero la seguridad privada los mantenía a raya. Se encontraba en un dormitorio silencioso, con ventanales de suelo a techo que daban a Parque Central. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, pero dentro de ella, solo había tormenta. Esa noche, Daniela Cho había llegado con documentos legales y una expresión resuelta. Adrián insistía en presentar cargos por agresión, al menos, obtener una orden de restricción contra Pedro. Pero Alma aún no había tomado una decisión. Su corazón oscilaba entre la rabia, la traición y la angustia. Mientras Daniela y Adrián hablaban en la sala, el teléfono de Alma vibró. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. Señora Carol, la voz al otro lado titubeó Alma. Era Carmen del Pozo. Carmen, dime lo que sea, por favor, susurró Alma, sintiendo su pulso acelerarse. Carmen exhaló con nerviosismo. He sido asistente de Pedro por años. Le fui leal porque, bueno, en su momento fue bueno conmigo. Pero después de lo que hizo, su voz tembló de asco. No puedo quedarme callada. Alma se aferró al teléfono. Carmen, ¿qué es lo que sabes? Carmen vaciló un instante antes de soltar la verdad. Encontré correos electrónicos y documentos en su computadora. Sobre Elena. Ella no es solo su amante. Está usándolo. ¿Qué? Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es parte de un esquema de lavado de dinero. Se hace pasar por marchante de arte, pero todo es una fachada. Pedro ha estado transfiriendo fondos desde la Fundación Filantrópica de Carille Internacional a cuentas en el extranjero. Elena lo convenció de que invertiría esos fondos en expansiones en Europa. Alma llevó una mano temblorosa a su boca. ¿Dan que está segura? 100%. Tengo los documentos. Las transferencias bancarias. Todo. Pedro estaba tan cegado por ella que nunca cuestionó nada. Alma sintió un nudo en el estómago. Dios, esto es mucho más grande que una infidelidad. Carmen dudó antes de continuar. Hay algo más. Escuché una llamada entre Pedro y Elena anoche. Estaba furioso, culpándola por el escándalo público. Y ella lo amenazó. Le dijo que si intentaba alejarse de ella, lo expondría. Lo está chantajeando, Alma. La mente de Alma giraba a toda velocidad. Pedro no solo la había traicionado. Ahora estaba atrapado en una red de corrupción financiera. Voy a enviar toda la información a Daniela Cho. Con esto, podemos asegurarnos de que te protejan legalmente, agregó Carmen. Alma cerró los ojos. El peso de la revelación cayó sobre ella como una avalancha. Gracias, Carmen. Hiciste lo correcto. Colgó y llamó de inmediato a Daniela. La abogada la escuchó con atención, su mirada afilándose con cada palabra. Esto lo cambia todo, sentenció Daniela. Pedro ya no solo enfrenta cargos por agresión. Puede ser procesado por fraude financiero. Y si Elena realmente lo está chantajeando, podemos usar eso en su contra. Pedro había destruido su matrimonio con traiciones y violencia.
Pero ahora, ella tenía la carta que nadie esperaba. Las pruebas de sus más profundas transgresiones habían salido a la luz. Era momento de decidir cómo usarlas. Dentro de su ático, Pedro Carile caminaba de un lado a otro como un depredador acorralado. Las réplicas de su asalto público contra Alma habían destruido su reputación de la noche a la mañana. Las acciones de Carile Internacional se desplomaron. Los miembros de la Junta lo bombardeaban con mensajes frenéticos. Había evitado las llamadas de los medios, de su suegro y hasta de su propia madre, refugiándose tras puertas cerradas. La única persona con la que había mantenido contacto era Elena Rosso. Y ahora, ella exigía dinero a cambio de su silencio. La conversación telefónica de la noche anterior había sido venenosa. No puedes simplemente alejarte de mí, Pedro, había siseado ella. Sí que te irás conmigo. Tengo registros de cada transacción, cada transferencia bancaria. Él había rugido de vuelta. No me amenaces. Puedo enterrarte. Pero su valentía sonó vacía. Estaba en caída libre. Y Elena lo sabía. Lo había manipulado con precisión, alimentando su ego mientras tejía su plan. Y ahora, el dinero que pedía era demasiado. Más de lo que él podía desviar sin que la Junta se diera cuenta. Solo, en su desordenada oficina, Pedro golpeó el escritorio con el puño. Los papeles volaron, entre ellos un tabloide con un titular brutal. La furia de Pedro Carile, violencia contra su esposa embarazada expuesta. Las letras negras y duras le provocaron un escalofrío de vergüenza. Una fotografía capturaba el instante exacto en que su mano golpeaba la mejilla de Alma. Con desesperación, marcó el antiguo número de su esposa. La llamada fue directamente a buzón de voz. Intentó con el número de Adrián Harrington. También sin respuesta. Incluso Carmen del Pozo había cortado lazos con él. Estaba completamente solo. El imperio que había construido, la fortaleza en la que siempre había confiado, se estaba desmoronando. Se sirvió un whisky generoso, ignorando que aún era temprano. No quería haber lastimado a Alma físicamente, se decía a sí mismo. Había sido un momento de locura, no algo que reflejara quién era él en realidad. Pero la culpa lo carcomía. Los fantasmas de su caída lo asaltaban en cada pesadilla. Perder su negocio, perder a su hijo, perder el respeto de sí mismo. Un sonido interrumpió su miseria. Ping. Una notificación de correo electrónico. Ya, Daniela Cho. Asunto, procedimientos legales. Abrió el mensaje con dedos temblorosos. Leyó, y su rostro palideció. Alma había solicitado una orden de protección, citando abuso doméstico. También se ordenaba la congelación inmediata de ciertos activos de Carile Internacional, en espera de negociaciones de divorcio. Pero lo peor vino en la última línea. Le recomendamos responder en un plazo de 72 horas para evitar medidas legales más severas. Pedro dejó caer el teléfono sobre la mesa. Lo saben todo. El esquema de lavado de dinero. Su complicidad con Elena. El pánico le apretó el pecho con una intensidad que nunca antes había sentido. Quiso gritar. Quiso culpar a todos. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto era su culpa. Desde su ventana, miró la ciudad que alguna vez creyó suya. El juicio había comenzado. Y si no actuaba rápido, el hombre que una vez fue el león dorado de la alta sociedad sería reducido a cenizas por las llamas de su propia destrucción. Mientras tanto, Alma sentía una extraña calma. En el ático de su padre, miraba las luces de Central Park titilar en la distancia. Daniela Cho se acababa de marchar tras una detallada conversación sobre los siguientes pasos. Esa misma tarde, la abogada presentaría la orden de protección, asegurando que Pedro no pudiera acercarse ni a ella ni al bebé sin enfrentar consecuencias legales. Los papeles de divorcio estaban en proceso, citando violencia doméstica y adulterio. Y la auditoría de los movimientos financieros de Carile Internacional ya había comenzado. Desde su asiento junto a la ventana, Alma acariciaba inconscientemente su vientre. Ya no era la mujer ingenua que intentaba salvar un matrimonio frágil. Pedro la había obligado a enfrentar la realidad de la forma más brutal imaginable. Ahora, cada uno de sus pensamientos estaba moldeado por una determinación férrea. Unos golpes en la puerta la hicieron girarse. Adrián entró. Su rostro, habitualmente impenetrable, mostraba una línea de preocupación.
¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Alma le dedicó una leve sonrisa. Mejor de lo que esperaba. Los moretones están sanando, y el bebé está bien. Lo confirmé en la consulta de esta mañana. Su padre suspiró con alivio. Me alegra oírlo. Pero sé que todo esto debe ser devastador. Alma asintió, mirando la ciudad. Nunca imaginé estar en esta situación. Casada con un hombre que me engañó, y que luego me golpeó cuando lo confronté. Hizo una pausa. Pero no puedo quedarme atrapada en el dolor. Tengo que hacer lo correcto para mi hijo. Adrián dudó un momento antes de hablar. Hay algo más que debes saber. Ella lo miró. He llamado a algunos amigos en la oficina del fiscal del distrito. Su expresión se endureció. Si Pedro está involucrado en actividades financieras ilícitas, habrá cargos criminales. Y si intenta decir que lo provocaste, tenemos múltiples testimonios del evento en la gala. Un destello de alivio brilló en los ojos de Alma. Gracias, papá, por apoyarme, por todo. Adrián la miró con ternura. Hija, siempre estaré de tu lado. Hizo una pausa. Luego agregó con un dejo de incredulidad. Aún no puedo creer lo rápido que todo se derrumbó. Pretty surreal. Alma exhaló, apoyándose en su hombro. Pensó en Pedro. En cómo, alguna vez, él había sido el hombre que la hacía reír. El que la convenció de que juntos serían invencibles. Pero ese recuerdo ahora se sentía como un sueño amargo. Porque lo que quedaba de Pedro Carile no era más que cenizas. Durante las siguientes horas, Alma comenzó a organizar sus asuntos. Escribió cartas personales a un puñado de amigos cercanos, explicando que estaba a salvo pero que necesitaba espacio. También hizo llamadas a comités filantrópicos, delegando sus responsabilidades para los próximos eventos benéficos. Cuando contactó al refugio de mujeres que CEO presidía, el personal le brindó un apoyo inquebrantable, ofreciéndole toda la ayuda que pudiera necesitar. En esos pequeños pasos, Alma encontró un nuevo propósito. Ya no se definía solo como la esposa de Pedro Carile. Era una futura madre, una filántropa y una mujer decidida a recuperar su dignidad. Cada peldaño de la escalera que la sacaba de la desesperación estaba construido sobre su propia valentía, y sospechaba que un enfrentamiento final con Pedro se avecinaba. Pero ya no sentía miedo, solo preparación. El hombre que había intentado quebrarla pronto aprendería que las tormentas más feroces son resistidas por quienes se niegan a ser arrastrados. 48 horas después de que el correo de Daniela llegara a su bandeja de entrada, Pedro se encontraba frente al ático de Adrián Harrington, flanqueado por dos abogados que había contratado apresuradamente. El portero del edificio lo miró con recelo, consciente del escándalo que había sacudido a la ciudad, pero lo dejó pasar, sabiendo que la reunión había sido agendada a través del bufete de Daniela Cho. En el interior, en una lujosa sala de estar iluminada por una tenue luz de lámparas, Daniela, Adrián y Alma lo esperaban. Alma estaba sentada en un sofá de terciopelo, con una postura regia a pesar de su avanzado embarazo. Su mejilla amoratada había sanado hasta convertirse en una leve marca amarillenta, pero el recuerdo de la bofetada de Pedro ardía con fuerza en sus ojos. Los abogados de Pedro ofrecieron saludos apresurados, exudando una tensa cortesía. Daniela tomó la palabra con tono firme mientras los guiaba hacia una mesa de comedor cubierta de documentos. Estamos aquí para finalizar las órdenes de protección, discutir los términos del divorcio pendiente y abordar las acusaciones de mala gestión financiera. Pedro apretó la mandíbula. ¿Acusaciones?, repitió con amargura. No probadas. Daniela golpeó una carpeta con los dedos. Estos son registros de las cuentas de Carile Internacional que muestran dinero canalizado a empresas fantasma de Elena Rosso. También tenemos sus estados bancarios vinculando esos fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. No le tomará mucho tiempo a un jurado ver la verdad. El rostro de Pedro enrojeció. Me engañaron. Ella me dijo que era para expansiones en Europa. Alma habló por primera vez, su voz sorprendentemente serena. ¿Y tomaste dinero de cuentas filantrópicas, Pedro? Dinero destinado a hacer el bien. ¿Todo por ella? Oh, poor tu ego. Pedro desvió la mirada hacia ella. Algo parecido al arrepentimiento parpadeó en sus ojos. Alma, tienes que creerme. Nunca quise hacerte daño. Ella lo miró sin pestañear. Y, sin embargo, lo hiciste. Sus abogados intentaron retomar el control.
Proponemos un acuerdo privado y una cláusula de confidencialidad. A cambio, el señor Carile cederá un porcentaje de sus activos. Alma levantó una mano. No, su voz fue firme. Perdiste el derecho a silenciar esto. Ya presenté la demanda de divorcio. No habrá secretos. Las mujeres, especialmente las embarazadas, deben ver que los abusadores no pueden esconderse detrás del dinero. Pedro bajó los hombros, luciendo completamente derrotado. Así que, esto es el final. Alma inhaló profundamente, reuniendo su coraje. Hay algo más que debes saber. Se quedó en silencio por un instante y miró a su padre, quien asintió dándole permiso para continuar. Me accusaste de provocar. Intentaste justificar el haberme golpeado. Pero tengo un secreto. Uno que lo cambia todo. La habitación quedó en absoluto silencio. Alma cuadró los hombros, su voz tranquila pero llena de peso. Pedro, el bebé que estoy esperando tiene una condición médica grave. Lo supe después de una prueba reciente. Necesitará cuidados especializados tras el nacimiento, posiblemente cirugías. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. Todo el dinero que derrochaste en Elena es dinero que nuestro hijo necesita desesperadamente. No solo me traicionaste a mí. Le robaste a nuestro bebé la oportunidad de tener una vida sana. Pedro palideció. Su mirada cayó sobre el vientre de Alma. Yo no lo sabía, susurró, su rostro transformado por la conmoción. Retrocedió un paso, asimilando el peso de sus acciones de una manera completamente nueva. Reinó el silencio. La mirada de Daniela lo decía todo. Cualquier simpatía que los tribunales pudieran haber tenido por él se desvanecería con esta revelación. Y para Alma, un poderoso sentido de cierre floreció. La verdad estaba fuera. Su dolor, la lucha de su hijo, la avaricia despiadada de Pedro. No importaba lo que sucediera después. Había expuesto la realidad que él había intentado borrar con violencia. En las semanas siguientes, las consecuencias legales fueron rápidas y demoledoras. Los abogados de Alma utilizaron cada prueba proporcionada por Carmen del Pozo para demostrar la implicación de Pedro en los fraudes de Elena. Al mismo tiempo, la Fiscalía inició una investigación sobre posibles cargos criminales. Elena Rosso, al darse cuenta de que su juego había terminado, huyó del país, dejando a Pedro solo para enfrentar las consecuencias. El Consejo de Administración de Carile Internacional votó para destituirlo como CEO. La otrora prestigiosa reputación de la empresa quedó hecha trizas, y el valor de sus acciones cayó en picada. Además, Alma presentó una demanda civil exigiendo compensación por agresión y malversación de fondos filantrópicos. La opinión pública se volcó a favor de la esposa embarazada que había sido maltratada por el hombre que alguna vez había deslumbrado a Manhattan. Y, en medio del caos, Alma encontró destellos de esperanza. Siguió adelante con los planes para garantizar que su hijo recibiera la mejor atención médica posible. La red de especialistas y donantes de su padre se movilizó rápidamente, recaudando fondos y concienciando sobre condiciones médicas similares a la de su bebé. Alma se convirtió en la cara visible de este movimiento, canalizando su dolor en una causa que resonó profundamente con otros padres. Alrededor del mundo, Adriana Barr observaba a su hija con orgullo. Ya no era la socialité silenciosa y discreta de antes. En su lugar, se erguía una mujer de resiliencia, determinación y un coraje inquebrantable. Juntos, rediseñaron una parte de la Fundación Avar para enfocarla en el cuidado pediátrico, nombrándola en honor al hijo de Alma, aún por nacer. En una fresca mañana de otoño, Alma dio a luz a un niño. Aunque el bebé necesitó intervención médica inmediata debido a su condición, los médicos se mostraron optimistas. Daniela Cho visitó a Alma en el hospital y le entregó un último conjunto de documentos que finalizaban oficialmente el proceso de divorcio. Un juez había fallado a su favor, otorgándole la custodia total y congelando los bienes personales de Pedro hasta que concluyera la investigación criminal. De pie junto a la cuna transparente del recién nacido, Alma firmó su nombre. Tras recuperarse, fue trasladada en silla de ruedas fuera del hospital. Los fotógrafos acechaban en las inmediaciones, pero la seguridad los mantenía a raya. En lugar de ocultar su rostro, Alma sostuvo a su pequeño hijo en brazos, permitiendo que las cámaras captaran su fortaleza y serenidad. Los titulares de los periódicos al día siguiente anunciaban: Alma Carile sale del hospital triunfante, con su hijo en brazos,
tras intervención médica. Un contraste absoluto con la espiral descendente de Pedro. Días después, una Carmen del Pozo visiblemente abatida visitó el ático del padre de Alma. La asistente se disculpó por no haber hablado antes, pero Alma solo le agradeció por haber dado el paso correcto al final. Carmen le entregó regalos para el bebé de parte del personal de Carile Internacional, la mayoría de los cuales habían dado la espalda a la tiranía de Pedro. Para Alma, fue un pequeño cierre a ese capítulo de su vida. En cuanto a Pedro, el futuro que le esperaba era desolador. Juicios, ruina financiera y la soledad de un hombre que comprendió demasiado tarde el precio de sus decisiones. Elena jamás volvió a buscarlo. Lo había exprimido hasta dejarlo sin nada. La ciudad, que alguna vez lo había admirado por su gran personalidad, ahora solo susurraba su nombre en el contexto del escándalo y el arrepentimiento. Pero Alma caminó hacia un nuevo comienzo, con su hijo en brazos y su padre a su lado. Se adentró en la maternidad y la defensa de los derechos de los más vulnerables. Sus cicatrices eran testimonio de su supervivencia. Ya no era una víctima, sino una guerrera. Una mujer que había recuperado el control de su historia y se aseguraría de que el futuro de su hijo estuviera cimentado en el amor, no en la mentira. Así llega a su desenlace la historia de Pedro Carile y Alma Abar, marcada por la traición, la violencia y el peso de la ambición desmedida. Sin embargo, de los escombros de un matrimonio que alguna vez pareció deslumbrante, emergió una mujer más fuerte y decidida, dispuesta a proteger el futuro de su hijo y a luchar por aquellos que han sido dañados. La postura serena pero firme de Alma envió un mensaje poderoso. La verdadera fuerza radica en enfrentarse al abuso, desafiar las adversidades y proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Mientras Pedro enfrenta las consecuencias de su propia caída, Alma avanza con la valentía nacida del dolor y el amor incondicional de una madre. Si esta historia te conmovió, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote relatos impactantes sobre la redención, el coraje y el triunfo del espíritu humano. Gracias por vernos.